Bienvenidos a la economía. El gobierno de Venezuela y la empresa energética estadounidense Chevron suscribieron este viernes contratos en Caracas para continuar con la producción conjunta de crudo en el país caribeño. El ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, aseguró que se trata de un paso importante, pero insuficiente, ya que sobre Caracas siguen pesando las sanciones económicas de Washington. El pasado sábado, el gobierno de Estados Unidos anunció la autorización al gigante petrolero para retomar operaciones limitadas de extracción por 6 meses, como resultado de la reanudación del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en México. Chevron tiene 4 empresas mixtas con PDVSA que producen en conjunto unos 50.000 barriles diarios de crudo. Un asunto que analizamos con nuestro compañero Óscar Schlenker, que nos acompaña desde Caracas. Óscar, saludos. En primer lugar, ¿a quién beneficia este acuerdo entre Venezuela y el gigante energético Chevron? Pues claramente beneficiado es Chevron, que desde hace tiempo había querido reiniciar sus operaciones en Venezuela. Esto era algo que se esperaba y por el cual había estado presionando desde hace tiempo. Cobrar las deudas que tiene con el gobierno y obtener las ganancias del petróleo venezolano en el mercado estadounidense es un beneficio. A nivel político también gana la administración de Nicolás Maduro, que logra mediante este acuerdo levantar parcialmente una de las sanciones impuestas por Estados Unidos, que parecía estar bastante firme en mantenerlas. Eso a nivel político, y como mensaje es un triunfo, y Maduro lo está aprovechando políticamente dentro y fuera de Venezuela. Además ofrece una oportunidad para demostrar credibilidad y confianza, al menos económicamente, para buscar que se levanten el resto de las sanciones que continúan exigiendo desde la administración de Nicolás Maduro. Chevron tiene, decíamos, 4 empresas con PDVSA, Petróleos de Venezuela. ¿Qué implica el acuerdo para los ingresos fiscales del país? Pues ahí es necesario profundizar más en cómo está elaborado este acuerdo y ver más allá del mensaje político. Las operaciones de Chevron en Venezuela van a beneficiar a varias empresas mixtas también, en donde ellos son minoría que tienen en el país. Y aunque Chevron no tendrá el compromiso fiscal hacia el Estado, estas empresas mixtas donde Chevron es minoría, como Petropiar, sí tienen ese compromiso con el Estado y con PDVSA. Así que quizás directa o indirectamente esto aportaría ingresos fiscales, según algunos economistas. Un aumento de producción petrolera gracias al retorno de las operaciones de Chevron también beneficia a la industria petrolera venezolana y a sus ventas fuera de Estados Unidos. Así que hay muchas maneras en que se podría beneficiar el Estado venezolano a raíz de esta licencia que, aunque limita explícitamente el funcionamiento de Chevron en Venezuela, existen implicaciones que sin duda beneficiarán al Estado venezolano, y si no fuera así, no creo que se hubiese llegado a ese acuerdo. Interesante. Muchísimas gracias por ampliarnos estas informaciones, Óscar. El mercado laboral de Estados Unidos se mantiene sólido en noviembre, con más creación de empleo de lo esperado y desempleo estable. El mes pasado se crearon 263.000 puestos de trabajo, muy por encima de los 200.000 estimados por los analistas. La excelente salud del mercado laboral plantea interrogantes sobre la lucha contra la inflación por parte de la Reserva Federal. Paradójicamente, es deseable un aumento del desempleo que permita reducir presiones sobre los precios por la vía de la demanda de bienes y servicios y los salarios. Los datos del mercado laboral tampoco gustaron a los mercados, que reaccionaron a la baja. Analizamos este asunto con nuestra compañera en la Bolsa de Nueva York, Ana Nieto. Muy buenas tardes. Vemos que la creación de empleo sigue fuerte, una noticia positiva, pero eso complica mucho las decisiones de la Reserva Federal, ¿no? Cuéntanos. Sí, puede complicarlas, pero también hay que tener en cuenta que la Reserva Federal ha subido los tipos de interés este año a un ritmo históricamente acelerado y que se espera medio punto para diciembre, que bueno, es una moderación, pero sigue sin ser, es una subida que no es menor. Pero sí, el informe de empleo, la línea de lo que quiere ver Jay Powell y el resto de la Reserva Federal, crece el empleo y avanzan los salarios, un 5,1% en lo que va de año. La tasa de desempleo queda en el 3,7%, en el 3,9% para la población latina. Ahora bien, también hay sombras. La población activa no crece, bajan las horas trabajadas, se crea mucho empleo en aquellos sectores que todavía no han recuperado las plantillas perdidas durante la COVID y se crea bastante menos empleo en aquellos sectores
sectores que son sensibles a los tipos de interés que están a la alza, como ya hemos contado. Pero además hay una cosa más, y es que los datos de empleo se recogen de dos encuestas, una que se hace a las empresas y otra que se hace a los hogares. La que se hace a los hogares es mucho menor, pero está empezando a mostrar muchas divergencias y es mucho más débil que la que se hace a las empresas. Lleva 3 meses siendo más débil y este mes ha sido mucho más agudo. Cuando esto ocurre es porque hay un punto de inflexión, va a cambiar la tendencia, mucho más en línea con lo que quiere ver la Reserva Federal. Bueno, Yana, en el último mes se han anunciado importantes despidos en el sector tecnológico. ¿Se esperan más? Pues es posible que así sea. De momento, noviembre es uno de los peores meses para el sector tecnológico, que ha contratado mucho en los últimos años y que normalmente no despide. Pero tan malo ha sido que la consultora Challenger Graham Christmas, que está especializado en contrataciones y despidos, está diciendo que es el peor mes desde que tienen ellos una base de datos histórica, y esto es desde el año 2000. Tan malo ha sido noviembre que ha convertido en el año 2022 en el peor año para el sector tecnológico en materia de empleo desde el año 2002. Pero hay otros sectores que también están destruyendo empleo. De hecho, los anuncios de despidos han crecido un 6% este año con respecto al año anterior. Otros son, por ejemplo, el sector automotriz y también el sector de bienes raíces, muy sensible a las subidas de tipos de interés. Por otro lado, las contrataciones están empezando a bajar y no hay tanto interés en contratar, sobre todo por parte de las pequeñas empresas. Luces y sombras de los datos de empleo en Estados Unidos. Muchas gracias por el análisis, Ana. Buen fin de semana. Y Estados Unidos ha saludado el acuerdo de la Unión Europea para imponer un precio tope de 60 euros al barril de petróleo ruso. Polonia era el voto que faltaba para la aprobación y ha cedido a cambio de acelerar otro paquete de sanciones contra Moscú. El tope se actualizará de tal forma que al menos esté un 5% por debajo del que tenga en el mercado. Este techo en el precio prohibirá a las navieras europeas transportar el petróleo ruso a terceros países si se vende a un precio superior al fijado. La medida es parte de las represalias contra Moscú acordadas junto al G7 por la guerra contra Ucrania. Y a todo esto, a partir del lunes entra en vigor la prohibición para los países de la Unión Europea de comprar crudo ruso por mar. Muchos petroleros rusos se dirigen ahora a Asia, pero ¿puede Asia compensar la diferencia? En octubre, Rusia exportó casi 8 millones de barriles diarios de crudo y derivados. De ellos, 2,5 millones se destinaron a la Unión Europea, la mayor parte por vía marítima. Eso es menos que antes de la guerra. Las exportaciones de crudo han aumentado recientemente a otros países, especialmente a India y China. Solo en octubre, Rusia transportó el equivalente a 1,1 millones de barriles de crudo diarios a la India. En enero solo fueron 100.000 barriles. Las exportaciones de crudo a China también han aumentado. Muchos expertos creen que a medida que se acerca el embargo, Rusia se está preparando para enviar cada vez más crudo directamente a Asia. Petroleros anclados en el mayor puerto de Europa. Su carga se han convertido en una mercancía codiciada y se ha abierto la veda para adquirir viejos contenedores de alta mar y transportar el petróleo de Rusia. Muchos petroleros antiguos que habrían terminado en el desguace cobran una nueva vida. Los contratan empresas de Oriente Medio, Turquía y el sudeste asiático, atraídas por los grandes beneficios que aporta el transporte de petróleo ruso. Los tanques cisterna de segunda mano se comercializan como los coches de segunda mano. Los hay de todos los tamaños, edades y precios. Y Rusia construyó una flota a la sombra antes del embargo de la Unión Europea. Los economistas de la organización Bruegel en Bruselas siguen la evolución de las exportaciones de petróleo ruso. A partir del año que viene, Europa se deshará de gran parte de sus importaciones de petróleo ruso, quedando así grandes cantidades disponibles en el mercado mundial. Cada vez se exporta más a Asia. Igualmente, Moscú quiere eludir el tope de precios del petróleo del G7 para terceros países. No podrán redirigir todo el flujo de crudo de Europa a Asia por una serie de cuellos de botella infraestructurales, pero podrán exportar aún cantidades para que la producción rusa no quede comprometida.
No obstante, para Rusia se encarece el precio del transporte. Vemos que realiza largos viajes para llegar a Asia a través del noroeste de Europa, pasando por el Mediterráneo hasta el Canal de Suez y luego hacia la India o China. Pero es un negocio rentable. Las empresas que trabajan en este sector pueden ganar hasta $350,000 al día. Es una de las consecuencias imprevistas del embargo de la Unión Europea al petróleo ruso. El propietario de Tesla, Elon Musk, ha presentado el primer camión eléctrico de la compañía, el Semi, construido para transportar cargas pesadas a largas distancias y con miras a revolucionar el incipiente mercado de los vehículos eléctricos pesados a batería. El primer tractocamión ha sido para Pepsi. El camión eléctrico que Tesla había anunciado hace tiempo ya está aquí. Semi, así se llama, puede transportar más de 36 toneladas y tiene una autonomía de unos 800 kilómetros. El mismísimo jefe de Tesla, Elon Musk, presentó su camión eléctrico en su factoría de Nevada. En Estados Unidos hay 15 millones de turismos y un par de cientos de miles de camiones. Parecen pocos, pero causan el 20% de las emisiones ya que son enormes y circulan sin descanso. Así que si tenemos en cuenta las horas de conducción y la carga, aunque solo sean el 1% de la producción de vehículos, suponen el 20% de las emisiones de vehículos y más de un tercio de todas las de partículas. El nuevo camión tiene 3 motores eléctricos y un sistema de carga rápida. La primera entrega de 100 unidades es para el fabricante de bebidas PepsiCo. Semi no es el primer camión eléctrico, ya que Renault, Volvo y Daimler también tienen camiones eléctricos en su gama. Y hasta aquí la economía. Les invito a que sigan con nosotros en DW para América Latina. También pueden seguirnos en la página web y dejarnos sus comentarios en redes. Gracias por su atención y confianza.